Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de Shabbat, bienvenidos a todos. Es un honor poder compartir una vez un Shabbat más con ustedes. El día de hoy seguimos con nuestro seminario, con nuestro estudio, el tema que venimos viendo de la mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. El día de hoy vamos a retomar un poco, para empezar, el tema de la semana pasada. La semana pasada que empezamos este tema de la mujer de Elohim, sabia que edifica su hogar, iniciamos viendo un tema acerca del carácter. Y una definición que veíamos, que nos llamó mucho la atención, era la que veíamos en el párrafo, exactamente el párrafo número 3. El carácter diferencia y es especial a un individuo, grupo de individuos, animal u objeto. El carácter o personalidad se determina por el entorno social y la cultura. Y la cultura que pertenece a la que pertenece cada ser humano, lo cual ayuda a fijar la conducta y la moralidad de la persona. Entonces hablábamos de que todos nosotros pertenecemos a un entorno social y a una cultura, sea colombiana, y dentro de esa cultura colombiana hay diferentes subculturas, que es la cultura de las diferentes regiones y ciudades del país, como Cali, Barranquilla, que son subculturas distintas y se caracterizan por diferentes costumbres y demás. Pero además de ello, además de que, por decir, colocar un ejemplo, todos aquí somos caleños, hay una subcultura dentro de esa subcultura, valga la redundancia, que es la de cada hogar, cada familia, que hay unas costumbres y hay un entorno dentro del cual se va levantando cada uno, y colocamos ejemplos que de pronto, si no es lo mismo pertenecer a una familia que de pronto es disfuncional, donde hay solamente una mamá y no hay papá, o solamente el papá y no la mamá, o si a un lugar conflictivo donde se resuelven los problemas de manera conflictiva, con gritos, con groserías, a un hogar, digamos, funcional, donde de pronto papá y mamá resuelven sus problemas a base del diálogo, y todo este entorno hace que vaya moldeando el carácter de cada individuo, en este caso de los hijos. Cada uno venimos de un hogar diferente. Hablábamos de que en un matrimonio también, pues es un choque cultural. Cuando se une un hombre y una mujer, vienen de dos subculturas diferentes y hay un choque. Por eso inicialmente o se pueden generar muchos conflictos. Decíamos que nosotros, como creyentes, como hijos de Elohim, como hijos de Elohim y pertenecientes al pueblo, a su pueblo, tenemos una cultura, y es la cultura de la Torá, ¿sí? La Torá es esa constitución, es la que va a marcar las costumbres, las formas y las maneras de cómo los hijos de Dios deben comportarse. Por eso hablaba en otra charla, que si usted se parece a todos los demás, a los demás que no son hijos de Dios, si usted ve que sus costumbres y todo es igual a ellos, pues preocúpese, porque quiere decir que usted no está haciendo las cosas a la manera de Dios, sino a la manera del mundo, de la cultura del mundo. Hoy en día vivimos en un sistema el cual nos está imponiendo ciertas tendencias, y lo que está haciendo es esto, lo que está haciendo es a través del entorno social y, digamos, inculcando una nueva cultura anti-Torah, la cual están transmitiendo todos estos valores antitoraicos a nuestros hijos, a los más pequeños. Digamos, los que ya están grandes, pues ya es difícil que los cambien, pero a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a aquellos niños, le están inculcando una cantidad de valores, o más bien antivalores, que van en contra de la constitución del reino de Dios. Sí, hablamos de un reino de Dios, hablamos de un gobierno de Dios, y un gobierno de Dios se caracteriza por ser un pueblo que tiene una constitución, una legislación, y esa legislación son los mandamientos, los misbot, y cada una de las misbat que caracterizan al pueblo. Sabemos que esa Torah es la que nos distingue de los demás pueblos. Por lo tanto, un hijo de Dios no se parece
al común de la gente es diferente y debemos ser moldeados por esa cultura. Por eso es importante, obviamente, transmitir esa cultura a nuestros descendientes. Ahora bien, la semana pasada estuvimos hablando algo acerca de esto. Ya el día de hoy vamos a empezar a ver un tema nuevo y es el tema de la sujeción a la autoridad, ¿sí? Quiero iniciar cuando nosotros vimos el tema del varón, el tema anterior que era si el hombre como cabeza del hogar, ¿sí? A ver, yo lo muevo aquí un segundito. El hombre de Elohim, cabeza de la mujer. Vimos, para los que nos están acompañando por primera vez, estuvimos viendo las características que debe tener ese varón, cabeza del hogar. Y su modelo a seguir debe ser el Mesías. Y ahí, dentro de esas características, hablábamos de la sujeción. Pero el día de hoy vamos a hablar, vamos a citar acá, es Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, no, vamos a citar Primera de Pedro 2, perdón. Aquí no, quiero que leamos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Vamos a hacer una introducción para lo que vamos a ver hoy. Esto tiene que ver con algo que ya habíamos visto semanas anteriores. No me voy a detener mucho porque ya vimos ampliamente, pero quiero empalmarlo con lo que vamos a ver hoy. Dice Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sí, ahí estamos hablando de pronto de un estado el cual, digamos que sirve ciertos principios que son buenos y obviamente está para qué, para hacer justicia, ¿no? Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o con esto haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y por acá en Colombia, bueno, en honor a la libertad, se han hecho muchas cosas últimamente, que lo podemos entender aquí en este versículo, como pretexto para hacer lo malo. Se han hecho cosas malas en honor a la libertad. Dice, sino como siervos de Dios. O sea, nosotros, los hijos de Dios, no podemos comportarnos como se comportan ellos. La libertad no es hacer lo que nos da la gana. La libertad, disculpen la expresión, ¿no? La libertad está enmarcada dentro de leyes, porque las leyes me dan orden y me permite respetar a mi, ¿cómo se dice? A mi prójimo, a mi igual, ¿no? Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y ojo que aquí estamos hablando de un rey pagano, ¿no? Que está hablando Pedro en un contexto de un imperio romano. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que mire que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo lo malo, porque si haces lo malo, pues seguramente te va a ir mal y lo vas a soportar. Sí, sí, aquí está grabando, perdón, está grabando. Dice, perdón, aquí con la audiencia. Dice, o sea, es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Porque si usted padece haciendo el bien, en últimas tiene como arrodillarse y clamar al Creador. Pero si usted padece haciendo el mal, pues seguramente puede ser una retribución
o una cosecha de lo que usted ha sembrado. Y obviamente vas a clamar a Dios, te puedes arrepentir y clamar a Dios, pero seguramente pueden haber consecuencias perdurables. No lo sabemos dependiendo de la situación. Entonces siempre es mejor hacer lo bueno, tener una conciencia limpia delante del Creador y saber que el Creador siempre va a respaldar su palabra. Y tarde o temprano, como decía Mashiach, todo aquel que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Entonces, cuando uno actúa enaltecidamente, se iguala a los demás, a pesar de que son superiores, superiores en rango, ¿ya? En un rango de autoridad. Obviamente eso va a traer unas consecuencias negativas. Dice, versículo 22, perdón, 21, para esto fuisteis llamados, porque también el Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Muchas veces a nosotros nos maldicen, nos dicen una mala palabra, ¿y qué es lo primero que hacemos? Muchas veces la tendencia es a ¿qué? A reaccionar igual, de la misma manera. Mashiach lo escupieron, lo ofetearon y no respondió de la misma manera. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué decía? Es más, de hecho, ¿qué decía Mashiach cuando le estaban crucificando? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entendiendo que los que estaban ahí eran unos gentiles, y cuando hablamos de gentiles ya sabemos que son personas que no conocen a Dios, que son personas que no están dentro del pacto, no tienen al Mashiach, bueno, están fuera. Entonces, de la misma manera, cuando usted está en la calle y tiene ciertos problemas con otra gente, tiene que entender que ellos reaccionan de una forma diferente porque su contexto y todo lo que hemos venido hablando está alejado del Creador. Nosotros que ya somos hijos del Creador, que tenemos una vida espiritual, debemos ser influenciados, nuestra conducta debe ser influenciada, nuestro carácter debe ser influenciado por nuestro entorno y por la cultura de la Torah. Y eso es lo que vino el Mashiach a mostrarnos cómo vivir esa Torah de manera práctica. Dice el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y dentro de este contexto, sigue diciendo lo siguiente, asimismo, o vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, toda esa introducción era para llegar a este pedazo. Todos, absolutamente todos, tanto hombres, mujeres, debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Ya hemos venido entendiendo que la palabra, la Torah del Creador, trae orden en un mundo en caos. Y dentro de esa palabra, el Eterno ha establecido un orden en las autoridades, precisamente para que fluya de manera positiva y armoniosa la temática en el hogar y haya libertad. Porque recuerden que en este mundo, como lo vimos en las enseñanzas anteriores, la Torah del Eterno, la instrucción de Él trae orden, instrucciones físicas, todas las leyes que hay, físicas, químicas, traen orden, traen que se sincronice todo y funcione el mundo como nosotros lo vemos. Asimismo, cuando aplicamos las leyes espirituales que Él nos ha dado, traen orden a nuestras vidas. Y dentro de esas instrucciones está que el hombre fue colocado como cabeza, no porque sea superior, sino porque el Eterno se lo delegó a Él. Y ya sabemos que lo que hemos venido estudiando, el hombre debe ser el primero en dar ejemplo de sujeción y de todas las cualidades del Mashiach. Porque veíamos también cuando vimos el tema del varón, que decía que las mujeres deben sujetarse al varón como, como la congregación o la iglesia se sujetó al Mesías, es decir, que el varón es como un Mesías.
y debe comportarse como tal. Ahora aquí vamos a entrar en otro contexto, pero que tiene que también que ver con la sujeción. Y yo creo que aquí en este momento voy a darle paso a mis compañeras, ¿sí? A Adriana y a Daniela, que ellas van a empezar a hablar este tema de mujeres, hablando con mujeres, para mujeres. Bueno, shalom. Eh, Estamos, sí, qué pena los que están ahí de manera virtual. Estamos viendo, como pueden observar, estamos estrenando elementos, dándome las últimas recomendaciones, así que les solicito por favor que si tenemos problemas con el audio, nos lo hagan saber a través del chat. Darle la bienvenida también a personas nuevas, vi a Ana, a Gloria también que se conecta nuevamente con nosotros. Bienvenidas. Hola a todos, buenas noches, Shabbat Shalom, como siempre nuestro encuentro semanal y aquí hoy con un tema bastante interesante, damos continuidad, la semana pasada iniciamos pues con este tema tan importante que es, como bien lo dijo ahorita Javier, de mujeres para mujeres. Bueno. Bueno, muchas gracias Javier por la introducción. Realmente es uno de los temas que más preocupadas podemos decir que nos tenía, porque es el tema de la sujeción en la mujer, ¿no? De inicio vemos que el Señor, y por eso el nombre, quería arrancar desde ahí. ¿Por qué le pusimos mujer de Elohim? Cuando decimos el de mujer de Elohim, quiero que pensemos en nuestros padres, ¿sí? Usualmente, o en la antigüedad, ahora hoy en día eso no lo he visto, pero decía como que Yolanda de Osorio. Entonces el apellido era porque era de una u otra manera de ese hombre, de ese varón. Propiedad de su varón, de su hombre. Exacto. Entonces aquí estamos diciendo, cada una de nosotras le pertenecemos completamente al Eterno. O díganme si usualmente decimos no, en esto sí soy de él, pero en esto creo que no. Creo que de pronto ahí se equivocó en esa palabra. Y hace 8 días meditaba con respecto a la palabra que veíamos en Primera de Pedro como inicio, y era el tema de mujeres estén sujetas a su marido. Esa palabra sujetas nos puede molestar, como incomodar, generarnos miles de preguntas, dudas, inquietudes, pero también veíamos que el tema de la sujeción no solamente es para la mujer, como muy bien lo explicaba ahora Javier, sino que también es para el varón. Y a nosotras nos demanda algo muy interesante, porque dice, si alguno no obedece la palabra, si alguno de nuestros esposos no obedece esa palabra, ¿cómo vamos a poder ganarlos? ¿Sí? ¿Por medio de la más palabra? ¿Por medio de lo que normalmente entendemos y utilizamos, que es la cantaleta? Enviándoles mensajes para que ellos puedan entender. ¿Por qué el Señor nos dice, además de decirnos sométanse, que sabemos que tiene que ver con nuestro carácter, que veíamos en la clase anterior, que el carácter se puede moldear, pero que es decisión de cada una de nosotras? Pero que si realmente nos queremos moldear, si realmente estamos sujetas al Eterno, aún pese a que no podamos entenderlo, lo vamos a iniciar. Vamos a iniciar entrando a identificar cuál es la necesidad de nosotras, porque es una necesidad y eso lo veíamos en las diferencias de la mujer,
Para los que aún no han tenido el placer y el privilegio de entrar, los invito obviamente a que puedan revisar las clases anteriores en donde hablábamos un poco de las diferencias en las primeras clases, las diferencias entre el hombre y la mujer, la necesidad, y había un video muy particular que mostrábamos de un padre que decía, la mujer tiene necesidad de hablar cierto número de palabras. ¿Me puede complementar ahí? Sí, es cierto, nosotras las mujeres tenemos una cantidad de palabras mayor que los hombres, ¿ya? O sea, así hemos sido diseñadas, no es que queramos, sino que simplemente nosotros dentro de nuestro esquema cognitivo del cerebro, repito, vuelvan al canal de YouTube Javier Salazar en las primeras presentaciones, ahí, cuando hablamos de las diferencias, la mujer biológicamente fue creada así. ¿Para qué? Para que tuviese un código de palabras mucho mayor que el hombre. En ese orden de ideas hay una necesidad de nosotras imperante de estar hablando permanentemente, ¿ya? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay algo que de pronto nos caracteriza dentro de ese estar hablando y es que a veces nos volvemos un poquito, solo un poquito, hombres, un poquito cantaletosas. Y es precisamente por eso, ¿ya? Porque de una u otra manera es un afán y una necesidad de que seamos escuchadas, ¿ya? De llamar la atención también a partir de nuestras palabras. A diferencia de los hombres que suelen tener una cantidad mínima y por lo general los hombres, digamos, a nivel de su entorno laboral o de pronto con amigos específicos cuando hacen deporte o cuando están hablando de autos, cuando están hablando de fútbol, por lo general allí utilizan la cantidad de palabras. Ya luego llega el momento en que son más pasivos y más tranquilos. Bueno, aquí también puede surgirnos unas preguntas con respecto a nuestro rol y es hasta qué punto yo me someto al hombre, hasta qué punto yo digo me voy a sujetar a este varón, ¿sí? Respetarlo como mi autoridad que es. Y tristemente congregaciones, aún hombres, pueden tomar este versículo y aún mujeres para justificar actitudes del hombre en donde su integridad es agredida. Y esto sí quiero que lo tengamos muy claro, mujeres. Usualmente, 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 las mujeres decimos que no, el Señor dice que yo me tengo que sujetar. Yo me tengo que sujetar a ese varón, entonces yo quiero que mi matrimonio salga adelante, yo sé que el Eterno va a hacer el milagro, yo sé que el Eterno va a cambiarlo y tenemos que tener muchísimo cuidado porque es una línea muy delgada, porque tenemos que saber también nosotras hasta dónde estamos dispuestas a llegar y aguantar. Si yo veo que mi esposo me está haciendo un ejemplo, me agrede, ¿sí? Físicamente, verbalmente, psicológicamente, sexualmente. Realmente, si sabemos que la palabra del Señor es vida, que busca ayudarnos a crecer, ¿eso es lo que el Señor quiere para nosotras? Eso es lo que tenemos que empezarnos a reflexionar y hay que tener mucho cuidado y mucho discernimiento. Y si alguna mujer nos está escuchando y está pasando esta situación, yo sí les recomiendo obviamente que primero oren, le pidan al Eterno dirección, pero si el Eterno ya te ha hablado y te lo ha dicho y te lo ha mostrado y confirmado y aún, no solamente el Señor, sino que también personas, porque a veces de verdad que nos cegamos, no vemos más allá y no nos damos el lugar. Entonces es importantísimo que lo podamos tener en cuenta. Es que ahí es importante revisar el tema como tal de sujeción. Bueno, ya se ha hablado porque ya ahí se hizo toda una explicación clara, pero es importante entenderlo desde allí.
porque el hecho de que yo me someta a mi varón, que ese varón tiene las características, tiene esa medida que ya lo sabemos que es Yeshua, en ese orden de ideas, cuando yo me someto a él, no hay maltrato, no hay agresión, no hay abuso. ¿Qué hay? Hay amor, hay servicio, hay entrega, hay dedicación, que es muy diferente y es importante tenerlo presente, mujeres, porque era lo que hablábamos ahorita un poquito. Es delicado el tema cuando dicen someterse. Entonces la representación social de sometimiento es, entonces yo me tengo que humillar a tal punto de que si el hombre quiere barrer el piso conmigo, lo debe hacer. No, 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 no. Ey, un momento. Ahí debemos ser claros en esa parte. No se trata de eso. ¿Ya? Se trata de entender que si es un varón que está sujeto al eterno, si tiene ese carácter que ha ido poco a poco dejándose transformar en ese carácter de Yeshua, vuelvo y le repito, es un sometimiento en amor, ¿ya? En amor, entendiendo que Él es la cabeza del hogar, quien protege, quien da seguridad y quien da estabilidad en ese hogar, en ese matrimonio, no solo a su pareja, sino también a sus hijos. Ojo que es importante eso porque el sometimiento también va para los hijos, ¿no? Entonces, ahí ya lo vemos. Ya vemos, ¿por qué? Porque igual como nosotras nos sometemos al varón, nuestros hijos se someten a nosotros también, porque ahí nosotras entramos a ser autoridad también para nuestros hijos. Entonces, es importante entender realmente lo que representa esa palabra a la luz de la palabra, ¿ya? Y como lo mencionaba ahorita Dani, cuando ya viene este tema de maltrato o agresión, ya hay que hacer un alto en el camino y venga, yo como mujer tengo un lugar, ¿ya? Yo como mujer, y Yeshua también vino a eso, a dignificar y darle ese lugar tan importante a la mujer, ¿ya? Entonces ahí es donde es la importancia de yo poder detenerme y pensar realmente, bueno, ¿qué pasa con ese varón? ¿Qué pasa ahí realmente en ese núcleo familiar en relación con la palabra? Bueno, Bueno, algo que quería resaltar ahí en el versículo que estamos leyendo de Primera de Pedro 3:1, si bien pues si la pareja es creyente, si la pareja es creyente se supone, ¿no? Se supone o el deber ser sería que ese varón se comportara como Mashiach y la mujer como la congregación. O sea que digamos que la relación fluiría sin ningún problema. Pero aquí el texto nos empieza a hablar de una persona incrédula, de una mujer creyente que, que espero yo que, digamos, antes de ser creyente, eh, se casó con este varón y digamos que ya estando en esa situación fue que conoció el Creador y de la palabra del Eterno. Entonces ahorita se genera este conflicto de que ella quiere obedecer a Dios y el varón no quiere obedecer a Dios. Sí, porque yo espero, ¿no? Que una mujer creyente no se va a meter con un hombre incrédulo, porque obviamente se van a generar una cantidad de problemas tremendos. ¿Ya? Entonces, en este texto vemos que es una persona que era incrédula, una pareja de incrédulos, y en algún momento la mujer creyó a la palabra del Creador y empezó a seguirla y quiere obedecerla, el varón no. Y es en ese contexto donde le dice a la mujer que de igual manera ella debe sujetarse a su marido, ¿sí? Y que debe ganarlo con la conducta. Y la conducta implica tu manera de comportarte. Si bien como lo estaban hablando ahorita mis compañeras, las mujeres fueron diseñadas para estar hablando muchas más palabras durante el día que los varones. Y lo curioso es que precisamente el Eterno la manda no a que no hable, porque si no, pues entonces habría que casarse con una muda. Eso sería imposible, pero a regular lo que vas a hablar. Muchas veces en la mucha palabrería, creo que dice el proverbio que en la mucha palabrería no hace falta el pecado. Y hay una expresión hebrea que yo sé que algunos de los que están escuchándonos la conocen, que es la shonjara. La shonjara que significa lengua mala. Y muy fácilmente, tanto hombres como mujeres, muchas veces incurrimos en eso, es muy fácil. Ahora, las mujeres que hablan más, pues obviamente al hablar más hay una tendencia a de pronto caer en esto, ¿no? El chisme, el bochinche y todas estas cuestiones. No quiero decir que el hombre no, pero la mujer al hablar más, pues
digamos que tiende de pronto a tropezar un poco más con ello. Entonces, manda a regular esa palabra, entendiendo que, a ver, el varón es el que está colocado como autoridad en el hogar. Yo les pregunto a ustedes tienen un trabajo, independiente de que su jefe sea hombre o mujer, usted para dirigirse a él no lo va a hacer de cualquier manera, ni de una manera irrespetuosa, ni de una manera arrogante, ni señalándolo ni enjuiciándolo. Si usted le quiere sugerir algo a su jefe o se va a dirigir a él, usted lo va a hacer con mucho respeto, va a escoger sus palabras para poder que, si usted quiere generar un efecto positivo en lo que le va a decir a su jefe, pues va precisamente a pensar antes de hablar y saber qué es lo que le va a decir, cómo lo va a persuadir de una manera inteligente y positiva. Ahora, el varón se supone que es la autoridad delegada en el hogar, se supone que es el varón que tú amas, que se supone que si hay amor, hay respeto, y se supone que tú lo valoras. Entonces, si haces eso con tu jefe, ¿por qué te va a costar tanto trabajo? O bueno, si es un incrédulo, la cosa cambia un poquito en determinado momento, pero la idea es que por amor al creador empieces a modificar tu conducta y que empieces asimismo a pensar las palabras que vas a decir a ese varón, porque ya hemos hablado también a lo largo de estas enseñanzas que tú tienes un poder de persuasión muy grande sobre el varón y tus palabras pueden generar de manera que haya un cambio de manera positiva o de manera negativa. Entonces el llamado aquí es a que usted no puede hablar. El llamado aquí que te hace el creador es a que pienses muy bien antes de hablar, porque recuerden que se está desconstruyendo el hogar entre los dos. Y cuando cada uno sabe, tiene conciencia de cuál es el rol que el Eterno le ha establecido y aplica estas instrucciones del bendito, pues obviamente el Eterno va a respaldar esta situación y va a hacer que la cosa empiece a armonizar. Bueno, quería agregar eso. Sí, Javi, gracias. Hay importante tener en cuenta algo que nos dicta ahí la palabra y es por medio de la conducta, como bien nos estaba mencionando Javier, tener en cuenta la conducta en algo y es que hay conducta verbal y no verbal, ¿ya? ¿A qué vamos con esto? Cuando hablamos de la verbal, pues bien, lo acaban de mencionar, es cuando nosotros hablamos, cuando emitimos palabra. Desde allí también como mujeres damos testimonios. En la conducta no verbal ya tiene que ver también con el tema de nuestros comportamientos, de nuestros actos. Y acá amarro un poco, Dani, lo que hablábamos la semana pasada y es que empezamos con el carácter. Cuando nosotros, porque aquí estamos hablando de una mujer que es creyente, pero el varón no. Cuando nosotros estamos en el eterno, hay algo bien importante, es que él empieza a moldear ese carácter, ¿ya? Si realmente nosotros estamos realmente sometidos al eterno, ¿ya? Creemos realmente en él y nos hemos tenido en esa identidad que tenemos como hijos, como hijas, permitimos que se moldee ese carácter. En ese orden de ideas, cuando se tiene esa pareja que no es creyente, eh, sí, si esta persona pues tiene unas actuaciones que no son las correctas, si bien es cierto afecta a la mujer, no vamos a decir que no, pero aquí viene a actuar lo que llamamos dominio propio, ¿ya? Donde tenemos nosotras como mujeres esa capacidad de saber y de ser sabias, como bien lo dice la palabra, de callar. Ahí viene la conducta, de saber que hay momentos en que él puede decir, él puede proferir, él puede hablar, no tiene un conocimiento de la Torah como nosotros, no tiene un conocimiento de las escrituras como nosotros, las mujeres. Ya en ese momento es importante aprender a callar, ¿ya? Y por el contrario, con esa conducta que nosotros tengamos de bendición a través de la palabra con él empieza a ver, ¿ya? Eso es algo hermoso porque eso empieza a generar obviamente esa proyección y ese cambio en el otro, porque va a decir, bueno, yo pensé que esto iba a ser un campo de batalla con ella, pero mira, al contrario, desde allí nos sometemos, desde allí nos estamos sometiendo, desde entender que yo no voy a entrar en ese conflicto verbal con él, sino que aprendo a callar, ¿ya? Y me someto.
Eso no significa, no implica tampoco lo que hablábamos ahora, anteriormente, pues que voy a permitir que me maltrate de unas maneras, no, tampoco, pues vamos a decir tampoco. Pero en la medida en que ella empieza a utilizar esa capacidad, o nosotras que tenemos esa capacidad de hablar de una manera asertiva, de una manera efectiva, de una manera afectiva, ¿ya? Empieza en ese varón a ver ese cambio y ahí nosotros estamos siendo testimonio, que recuerden que ese es el llamado del Eterno para todos, ser testimonio, ser luz en las naciones, ser sal en la tierra. En ese orden de ideas nosotros vamos a empezar a hacerlo con ese varón y, repito, empezamos en esa sujeción. Bueno, algo que quería agregar también ahí a lo que está diciendo Adriana. Recuerden que también hay un lenguaje no verbal, ¿sí? Que es el lenguaje corporal. Y muchas veces podemos decir una cosa, pero nuestro cuerpo, nuestro rostro dice otra cosa. Entonces vas a enviar un mensaje equivocado. Por eso, pues si bien esto es un ejercicio de moldear el carácter, esto no es que el creador te tocó y ya hoy amaneciste paciente, hoy no. Es un proceso en el cual se van a presentar las situaciones en las cuales tú debes tomar la decisión de seguir actuando como venías actuando o de hacer caso a lo que el creador te está diciendo. Y es en ese ejercicio donde vamos a empezar a moldear nuestros hábitos y nuestra conducta. También he visto casos, bueno, a lo largo de este caminar como creyente, en los cuales dentro de las congregaciones, esto de mujeres sujetarse al varón, ya lo hemos hablado, es licencia para que el varón haga y deshaga, ¿sí? Ahora, si el varón, de acuerdo a esta palabra que estamos viendo, es un incrédulo, también la mujer tiene que tener conocimiento de la escritura. No por esta palabra yo me voy a someter a un maltrato físico, a un maltrato psicológico y demás vejámenes que, que están prohibidos por la Torá. La palabra también dice que nosotros, o sea, la Torá es vida y es libertad. No es para hacernos esclavos y estar sometidos a los vejámenes de otra persona y mucho más incrédula, ¿sí? He conocido casos donde a raíz de estos textos que hemos estado citando últimamente en estas enseñanzas, vemos cómo el varón de pronto se va con otra mujer y está un tiempo por fuera con esa otra mujer y luego la mujer le perdona porque la palabra dice que hay que perdonar, entonces le perdona y vuelve otra vez a estar con su esposa y luego vuelve y se va con otra y luego al tiempo, o sea, abandona su hogar y luego vuelve otra vez a estar con su esposa después de haber tenido relaciones y demás impurezas y luego la mujer va a entrar también en relación sexual con este varón y realmente todas esas impurezas, pues te estás exponiendo, o sea, estás quebrantando la Torah también, ¿sí? Hay que también discernir hasta qué punto viene esa sujeción, si ya lo que la otra persona está haciendo está generando en que yo empiece a quebrantar los mandamientos del Creador, hasta ahí llega la sujeción. O sea, la sujeción va enmarcada dentro de un contexto de que lo que yo haga no quebrante la Torah. Pero si ya lo que él hace me lleva a mí a quebrantar los mandamientos del Creador, ahí yo ya tengo que ponerle un freno. Porque si no, entonces ya el Señor, Adonai, el bendito no es mi Señor, sino que el Señor es tu marido. Y recuerden que hay una mitzvah, la mitzvah más importante, que es el Shema, que lo cantamos cada Shabbat, que el bendito es a quien pertenece el primer amor. Y hay que amarlo con todo el corazón, mente y con todos nuestros recursos. Es decir, con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras emociones y con todos nuestros recursos y bienes. Todo lo que soy y con todo lo que tengo. Y de ahí sí viene, pues, los otros amores, al esposo, a los hijos, bueno, en su orden. Así que esto hay que tenerlo muy en claro y presente porque a raíz de estas palabras ve uno que generan unas malas interpretaciones en las cuales llevan esa a la esclavitud y al pecado en honor a unas palabras mal interpretadas.
Entonces, eso también quería hacer esa salvedad ahí, mis queridas y amadas hermanas. Bueno, ahorita que los escuchaba hablar, pensaba y quiero que cada una de las mujeres que me están escuchando el día de hoy, pensemos en esa situación que nos está hablando ahí Pedro. Pensemos en esa situación en donde me casé con mi esposo, con ese hombre que tengo todos esos sueños, anhelos, y que a través de los años el Eterno tuvo misericordia de mí y me permitió ver la verdad. Y me dice, me comienza a decir por lo menos el tema del Shabbat, el tema de los alimentos. Inmediatamente, ¿qué es lo primero que pensamos? No, pues me tengo que sentar con él, me tengo que sentar con él a hablarlo, ¿no? Me tengo que enseñar, y algo que nombraba Javier y que siempre invito a todas las mujeres que se encuentran conmigo, y es el tema a realmente la mujer entrar a estudiar la palabra, ¿sí? Porque cuando tenemos el conocimiento y cuando sabemos quién pelea por nosotros, vamos a saber que si le obedecemos, Él va a cumplir, Él va a ser fiel. Pero cuando realmente no conocemos, y por eso decía mujer de Elohim, cuando yo no sé quién es mi primer amor, como lo estaba explicando ahora Javier, ¿yo qué voy a empezar a hacer? Yo voy a empezar a dudar. Yo voy a empezar a decir, no, venga, es que yo creo que si yo me siento y le explico, si nos sentamos todas las mañanas, él va a entender. Yo lo voy a poder hacer. Entonces aquí también estamos hablando un poco del tema del ego de la mujer. Estamos hablando un poco de que no es tampoco como nosotras queremos, sino que tenemos que empezar a humillarnos delante del Señor y empezar a cumplir. Desde ahí empieza a formar nuestro carácter. Un ejemplo y que quiero que nos llevemos también a reflexionar era de un matrimonio en donde el esposo está aprendiendo a tocar piano y realmente no lo hace bien. Y decían, bueno, la mujer tiene dos opciones. Le dice la verdad en el sentido de que, venga, usted lo hace muy mal, lo hace pésimo. Usted no nació para eso no es lo suyo. O tiene la opción de decirle, amor, la verdad, en este momento puedes hacerlo mucho mejor. ¿Esto es lo que realmente quieres? Espero que continúes haciéndolo y aquí estoy para apoyarte y ayudarte. ¿Cómo creen? Y aquí también nos lleva a la reflexión, venga, no es usted sola. Usted convive con alguien más. En ese orden de ideas vemos también el poder de la palabra. Hablábamos un poco de conducta del lenguaje verbal y no verbal. Esas son cosas que a veces hacemos hasta inconscientes. Hay personas que, por ejemplo, me dicen a mí, venga, ¿usted me está gritando? Usted tiene un tono de voz muy alto. Y yo, pero tenemos que ser, a veces no somos conscientes y cuando nos lo digan, cuando nos lo hagan ver esas cosas, pues realmente hagamos una pausa, reflexionemos y busquemos obviamente también mejorar y crecer. Algo que hablábamos también con Adri cuando estábamos construyendo esto es que cuando esa mujer empieza a conocer del Señor, ¿quién pasa a ser su primer amor? El Eterno. ¿Qué va a pasar con el rol del varón dentro del matrimonio? ¿Qué va a pasar con esa necesidad de sentirse respetado y sentir que él tiene el poder y el dominio en el hogar? ¿Cómo se va a sentir ese varón? Va a sentir una lucha con su Dios, va a sentir una lucha con su Eterno. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta, a veces no lo vemos, a veces a veces podemos decir, perdón, no, yo lo hago porque el Señor lo hace y el Señor me va a respaldar y no me importa cero lo que diga mi esposo porque es que yo les... Ojo con eso, chicas.
y tiene que ver con el tema de la sabiduría que hablaba ahora Adriana. Realmente, si queremos ser luz, tenemos que también tener en cuenta cuál es el varón que yo tengo al frente. Primera recomendación. Segunda recomendación que hablábamos también con Adri, era el tema de que a veces respetamos más al pastor que a nuestro esposo. Muy cierto. Le damos muchas veces ese lugar a otros varones que a nuestro esposo. Hay que tener mucho cuidado con eso, mujeres. Obviamente hay que respetarlo y bien lo dice la palabra. Nos manda que nos sujetemos a nuestras autoridades. Dentro de la autoridad está el pastor donde nos congreguemos o aquella persona que para nosotros es como esa guía espiritual, ¿ya? Le hace pastor, le hace maestro, ok, el nombre que se le adjudique. Pero es importante tener en cuenta eso, porque hay muchas mujeres que dentro de la conducta toman también de que se la pasan 24/7 en la iglesia y descuidan también a ese varón, descuidan a ese esposo. Entonces, aquí no se trata de que está en una competencia con no. Primeramente, y lo tenemos claro, nuestro primer amor es el eterno Dios, ¿ya? Debemos sujetarnos primero a ellos. Pero ya lo hemos visto, hermosas, que hay un orden divino y ese orden es el varón, es nuestro esposo. Nuestro esposo, o aquí hago un paréntesis, chicos, no solamente porque pues hay unas que no estamos casadas, no solamente el esposo, es el papá, o si tiene hermanos mayores, o el tema, o su jefe, o sea, tenemos una autoridad. Léase palabra autoridad. Pero un poco retomando lo que comentaba ahorita Dani, le damos más importancia muchas veces a ese pastor o lo ponemos más alto que incluso a nuestro varón, a nuestro esposo o a los hijos. Y hay que tener mucha sabiduría, el discernimiento, ¿ya? Permitir que el Eterno nos hable, nos moldee el carácter para saber diferenciar también, sin dejar de respetar al pastor, obviamente, sujetarnos frente a esa autoridad, pero en ningún momento descuidando ese rol en la casa con el esposo y con los hijos. Sí. No, que recuerden que el primer ministerio que tenemos es nuestro hogar. Y muchas veces somos dados a ver, cuando uno va a la congregación, es muy fácil ser kadosh o ser santo en la congregación. Hay que ser kadosh cuando salimos de ahí, cuando escuchamos la enseñanza y salimos a aplicarla, fuera del lugar donde nos reunimos. Ahí es donde tenemos que vivir en santidad. Y el primer lugar donde debemos practicar todos esos principios de la Torah es en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Muchas veces somos unas lámparas, unas lumbreras en el trabajo o en la congregación, en otros lugares, y somos tinieblas en la casa. Y ojo con eso, porque el primer lugar donde se supone que en tu hogar son las personas que más quieres. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a hacer tinieblas en nuestro hogar? Ellos son los primeros que deben ser los receptores de nuestro amor y de nuestros cambios positivos en la conducta de acuerdo a la palabra del Creador. Y con ellos los que debemos empezar a practicar la paciencia, la sujeción y todo lo demás. Perfecto. Analizando este tema y hablándolo ya con mujeres no creyentes, ¿sí? En el sentido de que, pues, la Torah no es principio. Siempre les digo, imagínense en una relación, en este caso, obviamente estamos hablando del matrimonio, imagínense en un matrimonio en donde ninguno de los dos va a poder bajar la cabeza, en donde ninguno de los dos va a poder guardar silencio, en donde solamente va a haber conflicto. Dígame qué matrimonio va a ser sano. Ahora veíamos, y me impactaba mucho cuando Javier estaba haciendo la introducción de Primera de Pedro 2, donde decía, si aguantamos haciendo lo malo. Y llevaba a la mente, me llegó a la mente inmediatamente matrimonios en donde tú ves que la mujer es violentada y dice, no, es que yo me lo merezco. Si vemos ese tipo de mujeres, ¿por qué
se nos va a dificultar a callar frente a otro. Si eso nos hace crecer, si eso nos hace mejor persona. Y cuando hablo de este tema con las chicas, de una inmediatamente no, yo tengo que poner mi punto de vista. Pero con el tiempo se han dado cuenta de que es completamente necesario. El tiempo. Y eso también genera en nosotros algo que la mujer no tiene, y es el tema de la paciencia. Somos completamente inmediatez, o sea, nos afana el poder decirle al varón o a un amigo o una amiga, ve, mira, ¿por qué no hacemos esto, esto, esto? Y la otra persona hace lo contrario. Y se nos dificulta soltar a veces. Por eso digo, es importante que empecemos a despojarnos de todo ese ego. Nosotras no somos el centro de atención absolutamente para nadie y perdón, chicas, pero no, bajémonos de ese pedestal. Exacto. No somos el ombligo del mundo. Yo creo que eso es lo primero que como mujer, y eso no está mal. Eso no está mal. Al contrario, nos va a ayudar a nosotros también de traernos libertad y de soltar, de entender y comprender que nosotros no tenemos el poder y el dominio, que el que tiene el poder y el dominio es el eterno. Claro, en nosotras está el hacer, el obedecer en la palabra, que más adelante vamos a ir viendo características de nosotras que nos van a permitir ir cumpliendo todos esos sueños y propósitos que tenemos nosotras, que el Eterno ha puesto en cada una, perdón. Pero tenemos que empezar a bajarnos desde ahí. O sea, despojarnos y entender y comprender que el otro, en este caso estamos hablando de ese esposo incrédulo, no creyente, perdón, él también tiene su vida. Tenemos que comprenderlo. Y al igual que pasa con nuestras familias, como le decía ahora Adriana, no necesariamente tengo que estar casada para ponerlo en práctica. Antes, al contrario, yo les invito que si están solteras, pongamos en práctica. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese varón, ya tú ya estés formada, claro. El tema de limarnos, pues ya va a ser mucho más suave. Obviamente van a venir pruebas, pero yo ya voy a saber. Yo ya voy a saber que va a tener que callar, yo ya voy a tener que saber que debo respetarlo. Así como nosotras también buscamos ese reconocimiento en los demás, precisamente alimentando el ego que tanto hemos hablado. Eso no es malo, claro, tenemos un estatus, sabemos quiénes somos y demás, es completamente necesario. Aquí no le estamos diciendo que no, antes al contrario, estamos diciendo, hey, vea, ojo, ojo con esto, seamos sabias, analicemos, entremos a analizar, pero en exceso lo único que te va a hacer es alejarte de las personas. Más adelante vamos a ver cómo es esa conducta de esa mujer que puede llegar a ganar esa alma de su esposo, de su amado. Ese hombre que, como le decía muy bien Javier, está contigo 24/7, que conoce cuáles son tus defectos, porque es que es muy fácil ser luz para los que están por fuera, porque ellos conocen solamente una parte. Exacto. Soy lo bonito con las personas de afuera. Pero cuando estoy con los que convivo 24/7, ellos sí me conocen. Ellos sí saben. Venga, venga. Y muchas veces a uno le pueden decir, venga, es que usted no es creyente, ¿usted por qué está reaccionando así? ¿Usted por qué está haciendo eso? Entonces, desde ahí nos empiezan a demandar esas conductas. O sea que aquí no podemos decir, no, es que solamente son para las que están casadas. No. Como lo decía ahora Adriana, tenemos unos padres. Si no tienes padres, tenemos cuidadores, tenemos jefes, aún tenemos autoridades en el Estado, tenemos maestros. Debemos también empezar desde ahí, arrancar desde ahí. Y bueno, vamos a otra vez a leer 1 de Pedro 3:1. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres.
Hay algo que antes de continuar quisiera comentar. Usualmente el ser humano, ¿qué es lo primero que observa? ¿Qué es lo primero que vemos en una persona? Su apariencia, exacto. Y aunque eso lo vamos a tocar ahora más adelante, sí quisiera que leyéramos 1 Samuel 16:7. Porque quiero que veamos y analicemos un poco cómo nos mira el Eterno, cómo nos mira el Creador a cada una de nosotras. 16:7, sí. Estas son unas hermosas palabras que el Señor le está diciendo al profeta Samuel. Samuel iba a ungir al próximo rey, ¿sí? Entonces pueden imaginarse, si nosotros fuésemos esos profetas, ese profeta, perdón, y vamos a ungir a un rey, a quien, además de la responsabilidad, ¿cómo nos podemos imaginar un rey? Grande, ¿no? Portachón, pues que pueda ir a la batalla, que tú puedas ver esa hombría, no sé cómo decirlo. Pero eso le pasó a Samuel cuando vio al hermano mayor. Dijo, no, este es. Pero el Señor le dice, y Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira su corazón. Exacto, yo leía esto y yo, ay Señor. Y a nosotras que somos tan superficiales a veces. Y sería interesante que lo volviéramos a leer cada uno y que lo hiciéramos como si no le estuviese hablando a Samuel, sino que nos estuviese hablando a cada una. ¿Sí? Que nos dijera, y Adonai le respondió a Daniela, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Adonai no mira lo que tú estás mirando, pues tú miras lo que está delante de tus ojos, pero Adonai mira el corazón. Yo hacía este ejercicio y yo decía, Padre, realmente yo, además de cómo yo tengo mi corazón, es yo que estoy mirando en el otro. Yo que estoy mirando en el otro. ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente en el otro? Si estoy buscando esa apariencia que no sé para qué nos pueda servir o realmente estoy buscando lo que hay en su corazón. Y ya sabemos lo que implica corazón en la Torah, ¿no? Lo que implica realmente. Cómo está a nivel de sus pensamientos. Porque recuerden, nosotros somos lo que pensamos. Oh, tremendo. Sí. Y esta introducción nos va a dar paso para lo que viene. Desde aquí quería ver también un poco el tema de ese varón que no es creyente. Yo sé que nosotros podemos, de pronto la mujer puede ver y decir, ay, pero venga, realmente no estoy haciendo nada, yo lo veo igual, este hombre no cambia, pero no se preocupen, mujeres. El Eterno mira el corazón de ese varón. El Eterno también mira tu corazón. Y en su tiempo, Él te va a responder. Está en nosotras continuar la buena batalla, confiar en Él, tener esa emuná y obedecerle. Para ello, continuamos con, al observar su manera de vivir, reverente y casta. ¿Qué tal esa conducta de esa mujer? Reverente y casta. Sería bueno que nos, no sé, pudiéramos compartir un poco qué representa para ustedes reverente, ser reverente, porque hablamos de esa palabra, ¿qué se nos viene a la mente cuando nosotros decimos reverente? ¿Ya? Si nos gustaría de pronto, sí, que están ahí virtual, que nos pudiesen hablar a través del chat, los que estamos aquí presencial, ¿qué significa ser reverente? Reverente y casta. Claro, pueden abrir el micrófono, compartir. Recuerden que
Aquí estamos para construir conocimiento, aprender. Reverencia me suena como a respeto. Bueno, aquí nos estaban comentando que reverente le suena como a respeto, ¿no? Ok, ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí, ok. Vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Melanie nos dice, ser como la mujer virtuosa. Ser como la mujer virtuosa. ¿Y qué características podría tener el ser una mujer virtuosa? Si nos podrías ampliar un poco. Reverente, que tiene respeto, Gloria. Exacto. Muy bien. Listo. Vamos a dejar aquí. Ok, perfecto. Entonces, alguien reverente y casta, estamos haciendo referencia a como lo estaba nombrando Gloria, ¿sí? Esa mujer y Valeria, sí señorita, esa mujer que le da el respeto y el lugar a ese varón, ¿sí? Esa mujer que antes casta de linaje, ok, perfecto, Gloria. Precisamente, esa mujer que sabe quién es el varón, quién es su esposo para ella. Y cuando tiene esa concepción, ¿qué va a pasar con esa mujer? Que tiene que ver un poco lo que hablaba ahora Javier. Va a saber y va a tratar de buscar la mejor manera de llegar a él. Eso lo va a hacer menor mujer, mejor persona. ¿Qué va a generar en ella? La posibilidad de tener una empatía, la posibilidad de tener dominio propio, la posibilidad también de tener comunicación asertiva. Entonces, ser reverente y casta, ¿sí? También tiene que ver con algo muy, muy importante y es una mujer que, aunque no le guste lo que está haciendo su esposo, ahí va a estar. Yo me podría pensar tal cual, yo así, aquí están haciendo caras, ¿no? Pero yo, ¿qué? O sea, tengo que estar sujeta a ese varón, aunque sé que pudiese haberlo hecho por este camino y él escogió el otro. Pero hay algo muy interesante y es lo que vamos a ver la próxima sesión, es por qué la mujer tiene que estar sujeta primero a Elohim. Porque su fe, su emuná, su mirada y su primer amor tiene que ser él aún antes que el de su esposo. ¿Listo? Uy, ¿cómo así, Dani? ¿Nos dejas ahí en la expectativa? Sí, esa es la idea. Ahorita que hablamos de reverente, se me venía a la mente un poco, pues, aquellas épocas de reyes, ¿ya? Y me venía, pues, en lo que nos habla las escrituras, cuando venía el rey, ¿ya? ¿Qué hacían los súbditos? Ellos hacían una venia, ¿ya? O sea, se ponían de rodillas hacia una venia porque eso es una señal de respeto. ¿Qué significa? Estoy bajo tu autoridad, te respeto y te reconozco como, ¿ya? Como en ese caso, como el rey. Y eso es un poco lo que hace esa mujer que dentro de ese carácter que el Eterno le está formando, es una mujer que se somete a su esposo. Pues no vamos a hacer reverencia porque pues hoy en día nosotros no hacemos reverencia, ¿ya? Así aquí tengamos, así aquí tengamos reinado de belleza, pero aquí no hacemos reverencia a nuestras reinas. Pero sí, lo que comentabas un poco, Daniela, o sea, es entender eso, o sea, yo callo, yo me hago como, o sea, como entendiendo que te respeto por aquella decisión que tomaste, te respeto por esa actitud, sin embargo, también estoy para decirle, también para dar una opinión, obviamente, ya, sobre todo por aquello de que hay que asumir las consecuencias de nuestros actos, pero sí no entro a atacar, ¿ya? No entro a querer decirles que yo te lo dije, o yo soy mejor que tú, o es que tú no piensas, o es que mira lo que nos pasó. No entro a reprochar, ¿ya? No entro a pelear, no entro a hacer
De pronto, sí recuerdo un poco cuando hablábamos de la ayuda contraria, hacerla puesta en el sentido, ven, realmente eso fue lo que, bueno, estamos hablando de un hombre que no está sujeto al eterno, realmente esto es lo que hay en tu corazón, miremos qué consecuencia nos trae de pronto esta situación. Ahí es donde entramos y eso hace parte del respeto. Cuando yo no le cuestiono a él de una manera reactiva ni coercitiva, pero sí entro a hablar con él y a decirle, ya, con esas palabras suaves, con esa conducta no verbal que hablábamos ahorita, de aprender a hablar, de aprender a moldear mi lengua, de poderle decir, hey, ven, trabajemos a partir de eso, revisemos. Aquí les hago una cuñita, cuando trabajo también en parejas a nivel de terapia, utilizo mucho una herramienta que es la balanza. ¿La balanza qué me sirve? La balanza me sirve para poner los pros y los contra. Yo siempre les digo a ellos, bueno, hay que tomar una decisión, miremos los pros y los contra, ¿ya? Que ustedes puedan revisar X decisión, qué beneficios me va a traer, de pronto, qué situaciones que no son tan benéficas va a traer para todos como hogar, como familia. Entonces, una mujer reverente hace eso, ¿ya? Entra donde ese esposo, sin agresión, sin maltrato, respetando sí lo que él dice, pero si debe ser esa mujer, esa ayuda contraria, entra a actuar de manera asertiva con ese varón. Bueno, gracias Adri, definitivamente creo que quería agradecer a Melanie que ahí complementó la respuesta que nos había hablado un poco de la mujer virtuosa. Precisamente, Melanie, esas son las características que vamos a entrar a analizar más adelante. Las características de respeto a su esposo, emite malos comentarios contra él. No emite, perdón, sí. No emite, no emite malos comentarios contra él. Es trabajadora, omite también, bueno. Es trabajadora y precavida, ama al prójimo y es generosa. Esas son algunas de las características que vamos a tocar, sí señor. Vamos a ver un videíto. Recordemos que estamos apoyándonos en estas herramientas, ¿no? Así que los invito a que podamos analizar lo que podamos aplicar, lo otro pues lo podamos dejar ahí. Con el video ya finalizamos Por hoy. por el día de hoy. Los mejores matrimonios son dos siervos enamorados. Los peores matrimonios son dos amos en el mismo hogar. Let me say this, okay? Es muy triste cuando estamos frustrados y nos tratamos como que es mamá y papá en la casa. Tu esposo no es tu hijo. Cuando lo empiezas a regañar en público, en frente de tus hijos, en frente de sus amigos, es como que se vuelve tu ministerio, mujer, avergonzarlo a él para hacerlo pequeño. Y eso no es de Dios. Porque la necesidad más grande del hombre, y la cual hablamos la semana pasada, es un hombre necesita, no puede respirar sin respeto. Y la mujer sabe eso. Y por esto es que muchas veces las mujeres, en vez de seguir orando, dicen, se agarran de su arma principal carnal, que es la lengua, y empieza a ofender a su marido, a querer controlarlo como un lazo con su lengua. Y después usamos a nuestros hijos. Tu papá, esto y lo otro, no le tengo confianza. Empezamos a decirle, sí, tú crees que tu amigo es esto, pero tu amigo es un sinvergüenza, es un cobarde, no es nada. A ti te presenta una cara, pero... Yo les voy a ser sincero a ustedes el día de hoy. Hay muchas cosas que yo no soy y mis hijos no lo saben. Porque mi esposa no se los ha dicho. Hay muchas cosas que Freddy de Anda no es. Nadie me conoce como mi esposa me conoce. Nadie. Y sí, mira, nadie me puede herir como Eli me puede herir.
pero ella ha escogido respetarme, aún conociendo mis debilidades y mis faltas. Yo digo esto siempre, si yo soy algo el día de hoy, es porque mi esposa no me ha creído en mí y me ha respetado para que yo sea alguien. Ahora, quiero que sepan los hombres el día de hoy, que ahorita vengo de tu ladito, compadre. Ahorita vengo de tu lado. No te preocupes el día de hoy. No, ahorita no vas a ir al baño, papá. Espérate. Dos siervos enamorados alimentando sus necesidades. Los peores matrimonios son los matrimonios que decimos esto. Tú me hiciste algo y ahora yo no voy a suplir tus necesidades. Esto es lo que hacemos, ¿verdad? Tú sabes que Dios te puede dar lo que la otra persona necesita. Y en nuestro enojo decimos no. Y empezamos a usar los utensilios para cortar a la otra persona. Rolas, ¿tú me puedes hacer utensilios? ¿Me puedes? No, de veras, quiero que porque cuando yo enseñe esto en otro lugar, quiero me hagan los utensilios. Vamos a cortar a alguien así. Ok, vamos a ir a lo próximo. Esto es un repaso, ok. Ya casi llego. El hombre, el respeto es su oxígeno. Por esto es que muchas veces el hombre se pierde en el trabajo, porque en el trabajo le dicen buen trabajo. El patrón me dice que soy un buen trabajador y después llega a la casa y su esposa le dice, tú no sirves para nada. Y los hombres dicen, me voy a ir al trabajo, porque en el trabajo me dan el oxígeno que yo necesito, me dan respeto. Bueno, antes de finalizar, sí quisiera dejar una reflexión con respecto a lo que hablaba ahí Freddy. Es que ninguna de nosotras es juez. Es más, ninguno de nosotros, ni el hombre ni la mujer. Porque sí tendemos muchas veces a juzgar y señalar los errores del otro. Dejémosle eso al Eterno. Él es el juez. ¿Listo? Y para completar, recuerden un poco lo que hablábamos en los primeros como episodios de este tema, y es que nosotras las mujeres tenemos un poder grande y es o destruimos o construimos. Y eso lo hacemos también a partir de, acuérdense de la conducta. Una de esas conductas es la verbal, con mis palabras. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando yo hablo de que no tengo que mi esposo es un hombre que no es conocedor de la palabra, pero a partir de mi conducta, porque yo soy testimonio, ese hombre va a llegar a los pies del Eterno, parte de eso, de cuáles son mis palabras para con él. Si yo en todo momento lo estoy destruyendo, lo estoy desacreditando, lo estoy colocando como lo peor, o realmente yo le permito que él crezca también. Al contrario, le voy a mostrar ya cómo él puede llegar a ser mucho mejor de lo que él cree que es, ¿ya? Porque eso es lo que hace el Eterno con nosotros. Nos enseña y nos da a entender que somos mucho mejores de lo que creemos, ¿ya? Pero solamente a través de qué? A través de esa conducta, ¿ya? A través de la forma en cómo le hablamos. Y repetimos, no solamente para el esposo. Aquellas que son solteras tienen sus padres. Para los hijos, porque hay madres solteras, para los hijos también. Yo que le estoy diciendo a mis hijos, yo los estoy ayudando a edificar, yo los estoy destruyendo, yo qué estoy haciendo a través de esa conducta. Y eso parte de someterme primeramente al Eterno, a esa autoridad que es el varón, a tener reverencia y a ser casta. ¿Listo? ¿No? Así cerramos entonces. Bueno, muy bien, amados. Vamos llegando hasta el final de esta transmisión de Shabbat. Los invito para las personas nuevas. Los invito a mi canal de YouTube, Javier Salazar. Ahí está la enseñanza número 16 en la lista de reproducción. Hay una que se llama el Seminario de la Mujer de Elohim en el Mundo Contemporáneo. Ahí están montadas todas las enseñanzas de este seminario y pues pueden empezarlas a mirar. Eso sí, nos tienen paciencia con los primeros videos. Obviamente apenas estábamos empezando, la idea es ir mejorando, pero el contenido que hay pues es bastantico y les puede servir y aportar a ustedes en su vida personal.
todo basado en la Torá y también desde un punto de vista psicológico. Así que los invito para que se suscriban al canal, para que lo compartan y bueno, puedan, digamos, de alguna manera cogerle el hilo a la enseñanza en que estuvieron hoy, porque es la enseñanza número 16, o sea, ya hemos hablado muchas cosas que de pronto tú no escuchaste. Así que los invito para que se suscriban al canal o por lo menos miren los videos.